Hola, hola, mis queridos seguidores del canal. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla. Hoy les traigo un tema que sé que a muchos les encanta, un tema que ha movido fibras, que ha generado suspiros y sobre todo, que ha desatado una ola de amor incondicional por parte de todos ustedes. Vamos a hablar de una de las parejas más icónicas de la televisión turca, una pareja que nació de un guión, pero que terminó traspasando la pantalla para conquistar nuestros corazones, Can Yaman y Demet Özdemir. Y es que, como bien dice el título de nuestro vídeo de hoy, si hubo un primer paso al amor, ese sin duda fue de Can, pero con un renacer que nos tiene a todos enamorados. Prepárense porque vamos a sumergirnos en los detalles, en esas miradas que lo decían todo, en esos gestos que nos hicieron soñar y en cómo, a veces, el destino tiene una forma muy particular de jugar con las personas, y más cuando están destinadas a encontrarse. Si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto. Denle a ese botón rojo y activen la campanita para que no se pierdan ni un solo chisme, ni una sola historia que les traigo con tanto cariño. Ahora sí, comencemos. Imaginen la escena, un set de grabación, cámaras rodando, un guión que promete ser un éxito. Así comenzó la historia de Erkenci, el sueño que cautivó a millones, y con él, la química entre Can Yaman y Demet Özdemir. Desde el principio, se notaba algo especial, ¿verdad? Esa chispa, esa complicidad. Pero hoy no vamos a hablar solo de la ficción, vamos a adentrarnos en lo que sucedió después, en cómo esa conexión se volvió real, palpable, y cómo el amor, ese sentimiento tan poderoso, decidió tomar las riendas. Todos recordamos a Candivit y a Sanemaiden, sus personajes en la serie. Él, el fotógrafo aventurero con esa mirada profunda y ese aire de misterio que enamoraba. Ella, la soñadora, la chica de barrio con una imaginación desbordante y un corazón de oro. La química entre Can y Demet era eléctrica. Se sentía en cada escena, en cada diálogo, en cada roce accidental que parecía premeditado. Los fans estábamos hipnotizados y la pregunta que revoloteaba en la mente de todos era, ¿esto es solo actuación o hay algo más? Y aquí es donde entra la magia. Se rumoreaba, se especulaba, y poco a poco, esas especulaciones empezaron a tomar forma. Al principio Can era el que parecía más abierto, más proclive a dejarse llevar por esa conexión que compartían. Se hablaba de que fue él quien dio los primeros pasos, quien se atrevió a cruzar esa delgada línea entre la ficción y la realidad. Y no me extraña. Quien ha visto a Can Yaman interactuar, sabe de esa intensidad que irradia. Es un hombre apasionado que vive y siente con fuerza, y cuando se entrega por completo. Se dice que fue Can quien, tras finalizar las grabaciones de Erkenci, comenzó a buscar a Demet de forma más activa. Ya no era solo la interacción profesional en el set, sino algo más personal. Un interés genuino, una atracción que se había manifestado de forma innegable. Imaginen la escena, después de compartir tantas horas juntos, de interpretar un amor tan intenso, ¿cómo no iban a sentirse atraídos el uno por el otro? Era casi inevitable. Los medios de comunicación turcos, siempre atentos, captaron las primeras señales. Avistamientos juntos, comentarios velados, y esa complicidad que se dejaba entrever en cada aparición pública. Y aunque al principio ambos fueron cautelosos, tratando de mantener su vida privada al margen, era evidente que algo estaba sucediendo. La chispa que veíamos en pantalla estaba empezando a arder fuera de ella. Pero, ¿qué pasó con Demet? Seamos honestos, a veces cuando la atracción es mutua y la conexión es profunda, el primer paso no siempre viene de uno solo. Y aquí es donde quiero hablar de ese renacer del amor, porque creo que la historia de Can y Demet no fue simplemente un flechazo inicial, sino un proceso, un descubrimiento mutuo que con el tiempo se consolidó y floreció. Si bien Can pudo haber sido el que inicialmente exploró esa posibilidad, es muy probable que Demet, con su sensibilidad y su forma de ser, también se sintiera profundamente tocada por Can. Imaginen ser una actriz joven y talentosa, trabajando en un proyecto tan exitoso, y sentir esa conexión tan fuerte con tu coprotagonista. Es un torbellino de emociones, de adrenalina, de posibilidades. Y quizás, en ese primer momento, las cosas eran un poco confusas. La fama, la presión, el hecho de estar viviendo una historia de amor en la ficción, todo eso puede ser abrumador. Pero el tiempo, mis amigos, el tiempo lo cura todo y lo aclara todo. Y en el caso de Can y Demet, el tiempo parece haber sido su mejor aliado. Hubo un periodo en el que los rumores se intensificaron,
pero las confirmaciones escaseaban. Y es normal, no todos quieren exponer su vida sentimental al escrutinio público. Sin embargo, para los fans, cada pequeña pista era oro puro. Las redes sociales se llenaban de comentarios, de análisis de sus miradas, de teorías sobre su relación. Y esa expectación, esa ilusión colectiva, también forma parte de la historia. Pero lo más fascinante es cómo con el paso del tiempo su relación pareció consolidarse, madurar. No se trataba de un amor fugaz nacido de la adrenalina de un rodaje, sino de algo que fue creciendo, que se fortaleció con las experiencias, con la convivencia. Y aquí es donde entra ese renacer que mencioné al principio. Quizás en un primer momento, las cosas no se dieron de forma inmediata, o quizás hubo dudas o momentos de reflexión. Pero lo que sí es seguro es que cuando decidieron apostar por su amor, lo hicieron con todas las consecuencias. Y la forma en que lo hicieron fue magistral. Demostraron que su amor no era un simple producto de la ficción, sino una realidad que habían construido juntos. Se les veía más felices, más seguros, más cómplices. Ya no era solo la química en pantalla, sino una conexión profunda que se reflejaba en sus vidas. Pensemos en los gestos. Los viajes juntos, las publicaciones en redes sociales que, aunque a veces sutiles, hablaban de un amor compartido. Esas miradas de complicidad que trascendían las cámaras, esas sonrisas que demostraban una felicidad genuina. Y es ahí donde el público se enamora aún más, porque no solo ven una historia de amor, sino que la sienten, la viven a través de ellos. Lo que me parece particularmente interesante de su historia es cómo desafiaron las expectativas. Muchos pensaban que era solo un romance pasajero, una historia de dos jóvenes que compartieron un proyecto exitoso. Pero Can y Demet demostraron que su conexión era mucho más profunda. Y ese renacer del amor, si lo hubo, es un testimonio de la fortaleza de sus sentimientos. Quizás Can dio el primer paso, impulsado por esa intensidad que lo caracteriza. Y Demet con el tiempo se dio cuenta de que esa conexión era real, que había algo único y especial entre ellos. Y juntos decidieron darle una oportunidad a ese amor que había nacido bajo los focos. Recuerdo leer y escuchar sobre cómo, a pesar de la atención mediática, ellos se esforzaban por mantener su relación privada y construirla sobre bases sólidas. Y eso es admirable. En un mundo donde todo se expone tan fácilmente, tener la capacidad de proteger lo que uno ama es un signo de madurez y de compromiso. Y es que piensen en la presión que deben haber sentido. Ser dos de las estrellas más populares de Turquía, tener millones de fans pendientes de cada uno de sus movimientos, y aún así, encontrar la manera de amar y de ser felices. Es un desafío. Y ellos lo superaron con creces. Podemos imaginar que al principio Can, con esa personalidad arrolladora, fue quien se atrevió a dar ese paso. Quizás fue una invitación a cenar, una llamada, un gesto que trascendió la amistad. Y Demet, sensible y observadora, debió percibir esa intención, esa energía. Pero es en ese renacer donde reside la verdadera belleza de su historia. Porque no se trata solo de un inicio, sino de un proceso de descubrimiento mutuo, de consolidación. Es como si el amor, tras haber nacido en la ficción, hubiera necesitado un tiempo para madurar, para florecer en la realidad. Y cuando digo renacer, no me refiero a que antes no existiera algo. Me refiero a que quizás las circunstancias, la intensidad del proyecto, el estrés, pudieron haber retrasado o matizado la manifestación de ese amor. Y luego al distanciarse un poco del set, al tener la perspectiva, al permitirse explorar esa conexión sin la presión del rodaje, es cuando realmente se dio ese florecimiento, esa explosión de amor que vimos. Podríamos decir que Can dio el primer paso a explorar esa posibilidad, y luego con el tiempo, Demet también se entregó a ese sentimiento, quizás de una forma más reflexiva, pero igualmente apasionada. Y juntos crearon esa historia que tanto nos cautivó. El amor, cuando es auténtico, tiene esa capacidad de reinventarse, de renacer. Y en el caso de Can y Demet, creo que vimos precisamente eso. Una conexión que nació de un guión, pero que se fortaleció en la vida real, con altibajos, con aprendizaje, pero siempre con esa chispa inconfundible. Y aquí estamos todos nosotros analizando, soñando y celebrando esa conexión. Porque nos recuerdan que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, y que a veces ese primer paso, seguido de un renacer, es lo que construye una historia verdaderamente inolvidable. Así que para resumir un poquito,
hemos hablado de cómo la química entre Khan y Demet en Erkencicus fue solo el principio. Hemos explorado la idea de que Khan pudo haber sido el que dio el primer paso para llevar esa conexión más allá de la ficción, pero también hemos reflexionado sobre cómo el amor es un proceso, y cómo ese renacer, que algunos percibimos en su relación habla de consolidación, de madurez y de una apuesta decidida por sus sentimientos. Vimos cómo a través de sus gestos y de su complicidad, se demostraron que su amor era real, y cómo, a pesar de la atención mediática, construyeron algo sólido. Ha sido un viaje fascinante a través de esta historia que tanto nos ha apasionado, ¿verdad? Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Ahora, me encantaría saber sus opiniones. ¿Qué piensan ustedes sobre la historia de Khan y Demet? ¿Creen que Khan dio el primer paso? ¿Y qué significa para ustedes ese renacer del amor? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta. Compartan esta historia con sus amigos que también aman a esta pareja. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas historias. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.